nuestro hermano Marco Castro está aquí en la iglesia, pero si ustedes vinieron a las 9 de la mañana, está predicando en la iglesia, en el auditorium principal, ¿verdad? Y yo estuve a las 9 ahí, fue de gran bendición, ¿verdad? Y Dios, a todo mundo, si le da temor uno pararse aquí, porque que habla en español mucho más da nerviosismo hacerlo en inglés. Y estaba, a pesar que él habla muy bien inglés, pero igual, Dios es poderoso. Y una vez yo lo estaba observando, y una vez él agarró, Dios le tomó y llenó su espíritu, comenzó a hablar hasta de más inglés. Así que gracias a Dios por eso. Vamos a ir en oración y recuerden todas estas peticiones que tenemos aquí, que estemos pendientes de ellas. Oremos. Gracias, Señor Padre Celestial, por esta mañana. Gracias porque tú eres misericordioso, Señor. Gracias porque cada mañana es una bendición, Señor. Cada mañana que tú nos das, Señor, es una oportunidad, Señor, que tenemos, Señor, para no desperdiciar un día más, Señor, sino para alabar y glorificar tu nombre con nuestras vidas. Queremos, Señora, en esta mañana, Señor, que tú seas con nosotros. Señor, que prepares el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y que, Señor, recibamos esta palabra, Señor, que tú traes esta mañana, Señor, en amor, Señor, con una mente abierta, Padre Celestial, para que, pues, Señor, entre a lo profundo, Señor, de nuestro corazón. Y al salir de aquí, Señor, podamos aplicarla, Señor, y vivir, Señor, esto que tú nos instruyes, Señor. Te pedimos también por nuestro hermano Marco, que está predicando en este momento, Señor, que esa poder que tú le diste en el primer servicio se lo continúe dando, Señor, y le deje el denuedo, Señor, y la palabra, Señor, para hacerlo. Señor, quédate con nosotros y te pedimos por cada uno de estos hermanos que están en esta lista de oración, Señor. Sé con ellos, Señor, y Señor, haz tu propósito en las diferentes situaciones que cada uno de ellos está pasando, Señor. Señor, bendícenos, Señor, y háblanos, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Buenos días, hermanos, de nuevo. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Quién de ustedes quiere conocer la voluntad de Dios? ¿Unos cuantos? ¿Los demás no? ¿No? El resto no quiere conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Sí, probablemente no entendí. Voluntad de Dios es algo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Los que han pasado por direcciones entienden que la voluntad de Dios es conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, pero esa frase es bien amplia. Conformarme a la imagen del Señor Jesucristo básicamente es hacer en todas las áreas de mi vida lo que Cristo hizo, o parecerme cada vez más a Cristo. Esa es la misión y lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que un día le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Entonces, de nuevo la pregunta: ¿quién quiere conocer la voluntad de Dios? Si no conocemos la voluntad de Dios, ¿qué pasa? No podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos. No podemos hacer lo que Cristo hizo. Así de sencillo. La palabra de Dios, las escrituras están llenas, hay cosas específicas que dice, esa es la voluntad de Dios. Así de claro. Pero hay una serie de instrucciones. La palabra de Dios está llena de instrucciones, las cuales realmente de una forma, sin decir esta es la voluntad de Dios, podemos ver que Dios nos da una instrucción, y eso significa que es una voluntad de Dios. Por ejemplo, ustedes como padres, cuando vienen y le dicen al hijo, ok, puedes ir a la fiesta, pero regresas a las 11 de la noche. ¿Cuál es la voluntad suya como padre? Que regrese a las 11 de la noche. ¿Y cuál es el deseo del padre? Que le obedezca la voluntad del padre, ¿verdad? Aunque ustedes cuando eran jóvenes les decían a las 10 y llegaban a las 12 y cualquier excusa ponían ahí, pero la voluntad de Dios es que le obedezcamos, y que le obedezcamos cada cosa que dice en su palabra. Esta mañana estudiaremos solamente un aspecto de la vida, entre muchos que hay en las escrituras, ¿verdad? Como les dije, que Dios nos pide que hagamos su voluntad. Primera de Pedro 4, 1, 2, y le voy a pedir que lo busque, y no es nuestro texto de esta mañana. Primera epístola de San Pedro, versículo 4, 2, dice, este es un deseo, y Pedro le está diciendo que nos está diciendo en esa porción que somos administradores. Como hijos de Dios somos administradores de la gracia de Dios.
Dios nos ha dicho a nosotros, hijo, hoy tú eres salvo, hoy quiero que tú administres mi gracia a los demás. Esa es la misión. Cuando vamos allá a la gran comisión, vemos que tenemos que ir y hacer discípulos. Eso es administrar la gracia de Dios. Pero en el versículo 1 y 2 dice, puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y vean el 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a ¿qué dice? A la voluntad de Dios. Dios me está diciendo ahí, Dios nos está hablando a través de Pedro, dice, ustedes son administradores de la gracia de Dios, ustedes y yo, que hemos conocido a Cristo, y no sigamos viviendo de acuerdo a la carne, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que vamos a ver ahora. Hoy vamos a ver solo un detallito de no sé cuántos miles de cosas que aparecen en las Escrituras, que es la voluntad de Dios que hagamos. Puesto que Cristo ha padecido con nosotros, dice, en la carne, igual que nosotros, Él hizo la voluntad de Dios. Por lo tanto, nosotros al llamarnos cristianos, estamos llamados a hacer su voluntad en todo aspecto. Este versículo resume la voluntad de Dios, que no vivamos conforme a esa carne. El pasaje de esta mañana nos da las instrucciones, oigan bien, para poder hacerle frente a un flagelo de la iglesia de Dios, creo que desde su existencia. Y hoy en nuestros días lo podemos ver cada vez más y más y más. ¿Cuál es este problema? Es la falta de humildad para perdonar, como también para tratar con el pecado. Ese es un problema en nuestra iglesia hoy en día. Y no estoy hablando específicamente de Graceway, aunque nos incluye. Pero un problema de la iglesia es la falta de humildad. ¿Por qué hay problemas entre un hermano y otro hermano? ¿Por qué hay problemas entre usted que es cristiano y su familia que lo es o no lo es? ¿Por qué están esos problemas? Porque hay falta de humildad. Porque cuando vinieron a Amílcar y le faltaron al respeto, puede ser que yo esté bien quietecito ahí y me faltaron al respeto, ¿qué pasó? No me gustó, ¿verdad? Entonces, como dicen en mi país, se me salió la caja de lustre y le dije hasta de lo que se iba a morir. Y eso causó una gran situación y causó un gran problema. ¿Cuál fue el problema ahí? Hablando de Amílcar, ¿cuál fue el problema de Amílcar? Falta de humildad. Probablemente no tenía la culpa, pero la razón por la cual se causó un problema es porque yo no fui humilde, ¿verdad? Y a pesar que tenía la razón, probablemente, ¿verdad? Generalmente todos tenemos la razón, ¿verdad? Pero allá dentro de mí yo decía, yo tengo la razón porque la palabra de Dios me dice esto y esto y eso, y yo tengo la razón, pero a pesar de eso, no fui lo suficientemente humilde para tratar esa situación en la forma como la Escritura me dice que la debo de tratar. Y ahí está el problema. A veces no se trata de quién ofendió primero, de quién dijo esto, de quién hizo el error primero. Si yo soy hijo de Dios y yo tengo problemas a mi alrededor, se trata cómo yo estoy manejando a la luz de lo que la palabra de Dios me dice esas situaciones. Les voy a pedir que vayamos a nuestro texto esta mañana y es un capítulo de la Biblia que creo que es el que menos nos gusta hacer o tratar o practicar. Les pido que vayan a Mateo 18. Y vamos a leer todo el capítulo, aunque no vamos a estudiar todo el capítulo, pero por efecto de contexto, les voy a pedir que vayan a Mateo 18. Busquen su palabra de Dios, Mateo 18. Dice así, desde el 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, oigan bien, ¿quiénes estaban ahí? Vamos poniendo atención a la historia. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno
y que se le hundiese en lo profundo del mar. Wow, duro, ¿verdad? Alguien dice, Jesucristo no hablaba duro. Sí, hablaba duro cuando tenía que hablar duro, fuerte. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, por lo siguiente, dice ahí Jesucristo, y estas son palabras de Jesucristo. Si lo ven en su palabra de Dios, está en rojo ahí, los que tienen un libro. Si tu mano y tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocijará más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, dice Cristo, que si 2 de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, el preguntón de siempre, ¿verdad? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comienza a hablarles una parábola aquí. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, le dice a sus discípulos, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. No, como les dije, no vamos a ver todo este capítulo, que hay mucho que ver. La razón por la cual lo leímos es para que tengamos el contexto.
¿verdad? Para que tengamos el contexto de lo que vamos a hablar, pero en sí el capítulo trata de situaciones personales, de problemas de pecado, de falta de humildad, porque Dios pone al inicio, y lo vamos a ir viendo poco a poco, Dios pone al principio al ejemplo de un niño. Y lo primero que quiero que veamos es que la humildad, hermanos, la humildad es la clave. La humildad es la clave para agradar a Dios. La humildad es la clave para agradar a Dios. En los primeros versículos de nuestro texto que acabamos de leer, Jesucristo hace una comparación con un niño, aplicando la humildad, la inocencia. Piensen en un niño. Ustedes, muchos mamás, padres o que han tenido hijos o hermanos, piensen en un niño. Puede ser tremendito, como dicen el niño, que no se está quieto, travieso, medio desobediente, pero un niño es humilde, generalmente. Un adulto, yo siempre digo, si yo no puedo controlar a un niño, estoy mal, porque yo soy adulto y él es niño. Y uno puede trabajar con un niño, ¿verdad? Pero el niño es humilde. El niño lo regaño y al rato viene por ahí que quiere seguir jugando, ¿verdad? El niño es humilde y Dios pone a un niño, y Jesucristo pone a un niño en medio de ellos. El niño es inocente. El niño comete muchas cosas, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Va a los outlets esos de electricidad y ¿qué hace? Yo he visto niños que meten la lengua y que mete el gancho de ropa y que mete los dedos. ¿Por qué? Porque si él supiese lo que le va a pasar, ¿qué pasa? No lo hiciese. Lo hizo una vez. No sé si un niño vuelve y lo repite, ya ese es masoquismo. Pero normalmente el niño hace cosas por inocencia, por falta de conocimiento, ¿verdad? Por ignorancia. No tiene picardía. Por más que ese niño sea medio intranquilo y travieso y le dicen no toques el piano y va y toca el piano, normalmente los niños lo hacen por aquello de querer experimentar. No lo hace con una picardía de crear un mal, de hacer un mal. Ahora, si su hijo está diferente, después vaya a consejería. El niño es sincero. El niño es sincero, ¿verdad? Dicen que el borracho y el niño dicen la verdad, ¿verdad? Ese dicho, ¿han oído ese dicho? El niño le dice, mamá está gorda, y la mamá se queda, ¿verdad? O papá, te está quedando pelón, o sos pelón, o pareces no sé quién, o sea, el niño es sincero. Y ese es el ejemplo que agarra Jesucristo a ese niño y le dice, así, el niño es humilde. Y ese es una comparación que Jesucristo hace en esa parte de la Escritura. Y el niño tiene un montón más, muchas características de niño, que son características de un niño para contestar la pregunta de estos discípulos. Hermanos, la humildad es la clave para mantenernos haciendo la voluntad de Dios. No vamos a poder hacer la voluntad de Dios, no vamos a poder hacer lo que Dios quiere que hagamos si no somos humildes. Puedo tratar de ser obediente, yo puedo tratar, oigan bien, en mis esfuerzos de ser obediente, siempre y cuando en esas áreas, obediente en esas áreas de mi vida que probablemente tengo problemas, soy débil. Pero si yo no soy humilde para tratar con esas áreas, no voy a poder. Y la humildad comienza con la obediencia a Dios. ¿Por qué? Preguntémonos, ¿por qué yo no soy humilde? Okay, Dios me dice, hijo, no hagas esto, ¿verdad? Y viene el Hijo de Dios y hace lo contrario. ¿Por qué creen ustedes que hace eso? ¿Por qué? Porque yo creo que mi método funciona. ¿Qué? No, yo sé cómo llevarla, yo sé, ¿verdad? Y por eso lo hago. No estoy, óigame, no estoy siendo humilde con respecto al que lo sabe todo, al que sabe mi futuro. Esa falta de humildad me lleva a mí a no hacer la voluntad de Dios, y eso es lo primero que vamos a ver. En primera es Pedro 5:5 dice, hablándole a los jóvenes, dice Pedro, igualmente jóvenes, dice, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, y dice, revestíos de humildad. ¿Por qué? Oiga, revestíos, vuélvanse a vestir de humildad. ¿Por qué? Dice aquí, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste. ¿Usted ha visto algo que usted resiste? ¿O tiene alguna persona que solo la ve y dice, ¿verdad? O un tipo de comida que usted
se la come y corriendo al baño porque su estómago no lo soporta, no lo resiste. Dice que Dios resiste a los soberbios. ¿Quién es un soberbio? Es uno que es contrario al humilde. Eso es un soberbio. Y ¿saben qué pasa? Dios resiste, ahora piensen ustedes, Dios resiste al soberbio. ¿Cuántas veces he sido soberbio? Pero a la vez Dios es misericordioso. Y por eso no he sido consumido, dice la palabra de Dios. Pero Dios resiste al soberbio. La ausencia de humildad nos hace estar alejados de Dios y trae consigo una serie de aspectos negativos que se van desarrollando en nuestra vida. Jesucristo compara este tipo de humildad genuina, inocente, como la de este niño que pone ahí en el centro de los discípulos. En los versículos 6 y 7 que leímos esta mañana, en Mateo 18, miren lo que dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Dice, y luego dice, ay del mundo por los tropiezos. O sea, hay tropiezos en el mundo. Ninguno de ustedes me puede decir que no hay tropiezos en este mundo, porque es necesario que vengan tropiezos, dice Jesucristo. Pero aquí viene lo grave, pero dice, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Muchas veces el tropiezo viene de nosotros mismos como hijos de Dios. Viene de nosotros mismos. Dios protege, fíjense bien, Dios protege a cada uno de sus hijos. Usted y yo no hemos sido consumidos por la misericordia de Dios. Y no nos han pasado muchas cosas. Yo no sé si usted pone atención a su vida, digamos, en un día normal, que de repente usted dice, se me olvidaron los lentes, así como yo, que sin los lentes los veo a todos ustedes diferente. Tengo que regresarme a traer los lentes a mi casa, y a veces uno dice, se me olvidaron los lentes, y a veces Dios ocupa cosas para protegerme de un accidente, yo no sé. Y no quiero entiendan que no estoy hablando de superstición y nada de eso, pero Dios protege. De repente el carro, yo no sé cómo volcó el carro 5 veces y salió como que era de esos de NASCAR, que no les pasa nada, ¿va? El hermano. Dios protege a sus hijos. Dios protege a cada uno de sus hijos que vive, fíjese, ven, de acuerdo a las ordenanzas en la palabra. Uno de los grandes cánceres, el cáncer es algo con lo que estamos luchando en este mundo, ¿verdad? Es la lepra de aquellos tiempos. Uno de los grandes cánceres de la iglesia en nuestros días no lo producen los inconversos hacia los hijos de Dios. No lo producen el que no conoce a Cristo hacia nosotros. Lo producimos los que nos llamamos hijos de Dios, que no vivimos conforme a como nos hacemos llamar. Escuchen bien eso. El problema no es el mundo. El problema no es ese familiar que no conoce a Cristo. Me acuerdo una vez el hermano Jeff decía, ¿qué puedo esperar yo de alguien que no tiene nada que darme? Hablando espiritualmente. Pero yo sí puedo darle, porque tengo a Cristo en mí. Pero ¿qué pasa? Ese cáncer lo creamos nosotros. El trabajo. ¿Cuántos problemas entre compañeros de trabajo? Y tengo un gran pleito con el compañero de trabajo, y ese compañero de trabajo yo sé que no conoce a Cristo. ¿Qué puedo esperar de él? Nada. Pero él puede, dice Dios que yo soy la luz, ¿verdad? Que soy la sal de este mundo. Él puede esperar mucho de mí. Pero ¿qué hacemos? Hoy el hermano Marco predicaba de eso. Nos quejamos como unos niños llorones. Y nos quejamos y todo el tiempo soy yo. ¿Sabe por qué nos quejamos? Porque me ofende. Y porque no puedo ser como ese niño y no puedo ser humilde. Y este es un problema de todos, hermanos, míos y ustedes. Algunos a un mayor nivel, a otros a un menor nivel. Es algo con lo que vamos a luchar hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Pero ¿saben qué? Cada día, de acuerdo a las instrucciones que la palabra de Dios nos dice, podemos cada día ir pareciéndonos más a Cristo. Podemos ir conformándonos a la imagen de Cristo. Podemos comenzar a hacer la voluntad de Dios. Pero esto requiere de una diligencia. Requiere que
voluntariamente decidamos y que pidamos a Dios el poder. Dios te va a dar el poder. Dice que Dios, que dice, acabamos de leer ahí en Pedro, Dios protege a sus hijos que hacen su voluntad. Si Amílcar decide hacer su voluntad, la voluntad de Dios en esta área, hoy Dios me va a proteger. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, si no creo en Dios, haga la que usted quiera. Pero si creo en Dios, eso va a pasar. Eso va a pasar. Y ese es el cáncer de nuestra iglesia hoy en día, a nivel mundial. El problema no son los inconversos, es que no quieren oír. Hoy lo decía el hermano Marco, que nos quejamos que no quieren oír. Oye, dice, si la Biblia dice que en los últimos tiempos van a tener comezón de oír, van a querer oír. No es que ellos no quieran oír, el inconverso. ¿Sabe qué pasa? Nosotros no estamos siendo esa luz para ganarme el respeto o el derecho de hablar, o que ellos me pregunten y que abran la puerta y que yo venga y les muestre el evangelio, porque ven mi vida un desastre, porque ven mi vida un quejón, un chillón, un falto de humildad. Y disculpen las palabras fuertes, pero aquí Jesucristo es muy fuerte, es muy fuerte. Sun Tzu, un hombre que escribió un libro que se llama El arte de la guerra y da consejos de guerra, dijo: divide y vencerás. Y eso está sucediendo con la iglesia hoy. Cuando uno está en la guerra, la clave es dividir al enemigo. Lo divide y lo vence. Es un principio de la guerra. Eso es lo que está haciendo Satanás con nosotros como iglesia universal. ¿Por qué creen que hay tantas iglesias divididas? Díganme ustedes. Ustedes de seguro conocen un par de iglesias divididas. ¿Por qué tantos escapistas de la iglesia, le llamo yo? Que salimos corriendo de la iglesia. En algunos casos, con razón. El día que en esta iglesia no se predique la palabra de Dios, yo soy el primer escapista. Porque una iglesia bíblica debe de predicar la palabra de Dios. Y el día que comiencen a predicar una cosa que no es, me voy. Porque Dios no me quiere acá. Pero si están predicando la palabra de Dios, pero no me gustó cómo el hermano aquí toca la música o cómo él hace esto, ay, no me gusta. Y me voy, a eso le llamo el escapista. ¿Por qué? Porque yo no estoy contento con eso. Porque no me gusta. O porque él me dijo un par de verdades, me voy. Hermanos, en cada esquina hay un montón de iglesias y un montón que se están muriendo. No sé cuántas iglesias cierran cada mes. ¿Por qué? Porque cada gato, digo yo, que no está de acuerdo con algo, va y quiere formar su iglesia y tiene 3, 4 ahí, y ahí está luchando y se muere luchando con 4. ¿Por qué? Porque pudiendo hacer el ministerio de donde la iglesia salió, si realmente era una iglesia bíblica. Pero ¿por qué hay tanta división? Por falta de humildad, así de sencillo. Por falta de humildad. Por falta de tener un corazón igual a la de un niño. Entonces el Señor Jesucristo, haciendo uso de una hipérbole, ¿saben qué es una hipérbole? ¿Se acuerdan de su clase de literatura, ¿no? Es una exageración literaria. Habla en los versículos 8 al 11. ¿Ve? Cuando le dice, no, por favor, nadie de ustedes vaya a ir hoy a su casa y se saca un ojo, ¿verdad? Dice en el versículo 8, por tanto, dice, Jesucristo hace uso de una figura literaria y hace una exageración para que entendamos. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Si tu ojo, sácatelo, porque es mejor que llegues tuerto y no que te pierdas. Es mejor que llegues manco y no que te pierdas. Hermano, es mejor que te humilles y te veas humillado y que los otros, porque el mundo, cuando yo me humillo, el mundo dice, ya ves, es mejor que me vea así y no que esa gente alrededor mío se pierda y que llegue avergonzado a la presencia de Dios. Y a eso se está refiriendo. En el versículo 11 le recuerda a sus discípulos cuál es su misión. Y con una parábola les ilustra el gozo que causa al Padre nuestra salvación. Y dice, se le fueron tantos animales, los 99 que se quedaron ahí, se fue uno y salió el pastor y salió a buscar la oveja perdida, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Se alegra por ese que se había perdido y volvió.
más que por los 99 que se habían quedado. ¿Eso quiere decir que Dios es un justo? No. Eso me deja bien claro que Dios lo que desea es la salvación de todos. De todos. Porque entonces Dios no se preocupa por mí. No. Dios quiere la salvación del 100%. Y esa es una de las razones por las cuales Él no ha venido hasta el día de hoy. Porque está esperando que ustedes y yo hagamos nuestro trabajo. Y les habla a través de esta parábola. En el versículo 12 al 14 que leímos esta mañana, también les da una parábola. ¿Verdad? Les da esta parábola, del 12 al 14. Y le dice ahí todo lo que le pasa a este hombre, injusticia. Hermanos, ¿qué está diciéndole Jesucristo a ellos, sus discípulos? Les está diciendo, bueno, levanten la mano quienes son salvos aquí, quienes conocen a Jesucristo, quienes Jesucristo es su Señor y Salvador. Sin pena, no se apene, que por eso no da penas, porque si no después, ¿qué va a pasar? El que le da pena, bueno, bájela. Ok, ¿por qué usted dice que es hijo de Dios? Porque le perdonó sus pecados. Todos sus pecados cochinos que tenía, se los perdonó. Ok, esa parábola del siervo, ¿verdad?, infiel, le está diciendo a usted, hermano, le está diciendo a Dios, hijo, te perdoné toda esa suciedad. ¿Y sabes qué? Mandé a lo más querido, a mi único hijo, para que tú fueras adoptado como hijo, y limpio, y visto justo y santo delante de mí. Eso hizo Dios. Pero ¿saben qué? Vino el otro hermano y me faltó y me ofendió y pecó contra mí, o no sé qué hizo contra mí, y yo no le quiero perdonar. Y yo no le quiero perdonar. ¿Qué dice Dios? ¿Qué hizo el Señor de estos siervos? Después que le debía muchísimo más el primer siervo, y viene el consiervo que le debía mucho menos y no lo perdonó. ¿Por qué Jesucristo puso esa parábola? No nos perdamos. Eso se lo está diciendo a sus discípulos, porque ellos fueron los que preguntaron en el versículo 1. ¿Por qué le está diciendo esa parábola? Porque, hermanos, muchos de nosotros no perdonamos. Y hay otros que decimos, sí, te perdono, y adentro de mi corazón. ¿Qué dice la Biblia? Que es cuando Dios perdona, olvida y borra y lo vuelve como la nieve, que ya viene pronto. Cuando vean la nieve, acuérdense de eso. Así es Dios. Pero nosotros no perdonamos. No perdonamos. La clave para traer a la gente que no conoce a Cristo, los 5 conversos a Cristo, ¿saben cuál es? Oigan bien, hermanos. Usted haga esto y se va a volver más evangelizador que Billy Graham. La clave para traer a inconversos a Cristo es ser humilde con este mundo. Pero ¿qué pasa con nosotros los cristianos? Nos creemos mucho porque yo tengo a Cristo. Eso no sabe, que se pierde. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para decir que se pierda si Dios mismo dio lo más preciado para que Él se salvase? ¿Quién soy yo? ¿O no Jesucristo, el maestro, se metió con las prostitutas? ¿Se acuerdan de la prostituta que todo el mundo iba a apedrear? No se metió con la prostituta, o sea, salvó, habló con la prostituta, ¿se acuerdan? ¿Verdad? O habló con Zaqueo, el publicano, el que todo el mundo odiaba, porque era un traidor a la nación de Israel, y fue a comer a su casa. ¿Para qué? Ese día Zaqueo fue salvo, con un objetivo. No le estoy diciendo vaya al bar y haga lo que los otros dicen, porque Jesucristo no hizo eso, pero con un objetivo. La clave para reconciliar a hijos de Dios extraviados es practicar la humildad en nuestra vida. Hay muchos hermanos, y escuchen esto, hay muchos hermanos que nosotros conocemos que están extraviados. ¿Cuál es la clave? Y a veces están extraviados por mi culpa, por su culpa, por una situación X. La clave para traer esa oveja perdida, ese uno de los 99 que se había perdido, es que yo sea humilde y que me regocije, no me alegre porque que vea qué hace. Salmo 149:4 dice: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo
hermoseará, oigan bien, hermoseará a los humildes, ¿con qué? Con la salvación. Romanos 12:16 dice, unánimes, unidos entre nosotros, entre vosotros, no altivos. Altivo es aquel que se cree mucho. No altivos, sino asociándose con los humildes. No seáis sabios, este es lo contrario a la humildad. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No, es que en El Salvador así lo hacemos. Es que en México, así. Y es que en Honduras, así. Y comenzamos de acuerdo a nuestro antepasado. No seas sabio en tu propia opinión. Escucha lo que Dios dice. En toda esta porción que hemos leído en el capítulo 18, en el mismo contexto, fíjense bien, Jesucristo nos instruye a ser humildes, como a saber tratar con mis hermanos cuando soy humillado. Por eso leímos todo el versículo. Vimos mucho de la humildad allá con el niño. Pero luego Dios me comienza a decir en el versículo 15, por tanto, y esa palabra es muy importante, por todo lo que he dicho, por tanto, dice ahí, si tu hermano peca contra ti, ¿cuál es el procedimiento que Dios me dice? Todos levantamos la mano y dijimos que queremos hacer la voluntad de Dios, ok. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando ¿quién? Tú y él solos. Ahí hay un procedimiento y sigue el procedimiento. Es difícil, porque es difícil, especialmente si he sido ofendido. El objetivo final de confrontar en la paz de Dios al hermano que ha pecado contra mí es ganar a mi hermano. Dice el versículo 15, habrás ganado a tu hermano, es restituirle. En la mayoría de las ocasiones que como hijos de Dios confrontamos a un hermano que ha pecado, lo hacemos con el espíritu o la intención que enmiende lo que hizo contra mí. ¿Sí o no, hermano? A veces venimos confronto a mi hermano porque ha pecado, pero el objetivo allá atrás que traigo, o el propósito que yo traigo es que reconozca que sí, que yo tenía razón. El propósito no es ese, el propósito es restituir a mi hermano que pecó contra mí. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? No tenemos mucho tiempo, que dice aquí la palabra de Dios, dice, ve con tu hermano. No, es que es que él no escucha. Creo que no escucha por la forma en cómo yo llego. Porque si yo llego con humildad, oiga, le vamos a poner 100,000 excusas. Pero cuando usted me pone una excusa, yo le digo, usted no cree en la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque lo que dice el versículo 15 dice, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve a solas con tu hermano, no con todos los que te van a apoyar. Dice, ve tú y él solo. Ese es el primer paso. Ahora, y dice, no, pero es que él nunca escucha. No, es que él es inmaduro. Es que él aquí, tú me estás diciendo, tú no crees en lo que Dios dice. Tú crees, ya leímos anteriormente, no seas sabio en tu propia opinión. Y esto nos toca a todos, hermano. Yo he pasado por eso y voy a pasar el resto de mi vida por eso. Ustedes, algunos de ustedes, están pasando por esa situación. Pero ¿cuál es la instrucción que la Biblia me dice? Ve. Con amor, permítame decirle, hermano, a veces es mejor no tener mucha compañía. Cuando les digo eso, Dios no está esperando que seamos amigos todos de todos, o que yo me lleve excelente con todos ustedes. Dios me pide que yo mantenga la unidad como el cuerpo de Cristo. Está claro que a veces yo voy a hacer clic porque a mí me gusta el fútbol y al otro le gusta el fútbol, o porque tenemos niños de la misma edad, o por alguna otra razón yo voy a hacer un mejor clic con ciertos hermanos. Y hay otros que no me cuadra, como dicen ustedes, no me cuadra, no me gusta lo que hace. Hermanos, a veces hay hermanos de los cuales uno tiene que mantenerse alejado. Las malas compañías, dice la Biblia, ¿qué? ¿Se lo pueden? Corrompen las buenas costumbres. A veces hay hermanos que hay que mantenerse alejados, hay que mantenerse odiándolos, hay que mantener... No. Y si tenemos que hacer el ministerio juntos, vamos y hagamos el ministerio juntos. No estamos hablando de que todos vamos a hacer moneditas de oro. Yo sé que no todos, ninguno de nosotros somos moneditas de oro. Pero Dios me pide en la palabra que guarde la unidad.
que guarde la unidad. Seamos honestos. Seamos honestos. No vamos a hacer un clic con todos, pero mantengamos la unidad. Y lo principal, mantengámonos libres de pecado. Cuando tú no vas donde tu hermano que ha pecado contra ti, fíjense bien, tú estás pecando. ¿Por qué? Porque tú no estás obedeciendo lo que Dios dice. ¿Y sabes qué? Y si tú me pones 1000 excusas, estás peor. ¿Por qué? Porque tú me estás diciendo lo que dice Dios no es cierto. Así que, hermanos, no hay excusa. No hay excusa. Siempre hay que solucionar eso. Siempre hay que solucionar eso. Permítame aclarar algo más. No vayas a aplicar esto al inconverso. Esto que acabamos de leer. ¿Por qué? Mi vecino no conoce a Cristo y estoy en un gran pleito con mi vecino y voy a ir a decirle, has pecado contra mí. Leamos la escritura. Dice, si tu hermano, ¿quién es tu hermano? No estamos hablando del hermano de carne. Si tu hermano, ¿quién es mi hermano? Son ustedes los que han conocido a Cristo como Señor y Salvador, porque por la misma sangre de Cristo somos hermanos. De hecho, tenemos la misma sangre de Cristo. Y algo más, no apliques eso con la persona inconversa. ¿Sabes qué tienes que hacer con ese inconverso y que tienes una situación difícil? Sé luz. Ahora, lo último. ¿Saben qué sucede cuando yo peco contra mi hermano? ¿Quién mora dentro de mi hermano? ¿Quién mora en ese cuerpo? El Espíritu Santo de Dios. Cuando yo peco contra Él, estoy pecando contra Dios mismo. Por eso cuando habla en Efesios del esposo y del esposo y la esposa, dice que somos un solo cuerpo. Y cuando usted lee ahí dice, un solo cuerpo. Sí, si ella tiene a Cristo, si mi hermana aquí tiene a Cristo, yo tengo a Cristo, somos uno, la sangre de Cristo. Cuando yo ofendo a mi hermana, ofendo a Cristo, no al cajón que anda ahí, es a Cristo. Oigan bien, es a Cristo. Así que la palabra de Dios es bien clara. El tema de esta mañana es, si ustedes lo vieron al principio, no sé si lo pusieron ahí, es que devolviendo el bien recibido. ¿Cuál fue el bien que recibimos? La salvación, el perdón. Eso tú lo tienes que devolver, no importando lo que haya pasado. Ahora, para terminar, hay heridas, a veces causa heridas. Y las heridas, lo único que trata con las heridas o que sana las heridas es el tiempo. Háganse una cortada y vean, el que está sano, oigan bien, miren el cuerpo como es un ejemplo, el que está sano, comparado con el que está sano espiritualmente, rápidamente le sana la herida. El que tiene algún problema, entiendo, un diabético, por ejemplo, que tiene una situación del cuerpo, y no estoy diciendo que el diabético es carnal, pero digamos el que no está sano, y aclaro, el que no está sano espiritualmente, ¿qué pasa con la herida? Le toma mucho más tiempo sanar. Cuando alguien peca contra mí o yo peco contra uno de ustedes, causo una herida, la cual la única forma como eso va a sanar es con tiempo y entregándosela a Dios. Pero sí tengo que arreglar la situación. Ahora, ¿qué tan humilde eres? Para terminar, pregúntate, ¿qué tan humilde eres? ¿O eres tú el que todo lo sabes? ¿O eres tú el perfecto? Cuando tú te crees el perfecto, creo que hay un problema de humildad. Cuando tú todo lo sabes, igual. ¿Cuánto practicas Mateo 18:15? Necesitas arreglar una situación hoy. Oigan, necesitas arreglar una situación el día de hoy. Si no tienes el coraje de hacerlo, oigan bien, si no tienes el coraje de hacerlo, el problema con de arreglar ese problema con esa persona, hazlo con Dios. Porque el problema no es con esa persona, el problema es con Dios. Cuando tú decides no hacerlo por falta de obediencia a Dios, oigan bien, es mejor que te pongas esa piedra de molino y te tires al liter. No vaya a haber un suicidio mañana, es una hipérbole.
es mejor que te pongas esa piedra de molino y te tires. ¿Por qué? Porque tú estás causando un problema en ese niño, en ese humilde. Arregla eso, hermano. Oremos. Gracias, Señor Padre Celestial, por esta mañana. Gracias porque tu palabra es clara, Señor. Gracias porque tú, Señor, traes esta palabra esta mañana, porque sabemos que muchos de nosotros, Señor, tenemos que ponernos a cuenta, Señor, contigo. Te pedimos, Señor, que pongas tanto el querer como el hacer tu voluntad, Señor, en cada uno de mis hermanos y en mi vida, Señor. Y que, Señor, que al salir de aquí, Padre Santo, estemos decididos Señor, a ponernos a cuentas contigo. Señor, danos el coraje, danos las palabras, Señor, danos la humildad, Padre Santo. Y danos, Señor, ese regocijo, Señor, que tú ves en la humildad, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que nos lleves conmigo a casa, Señor. Y también, Señor, si hay una persona que no te conoce aquí, Señor, lo primero que sabemos es que tiene que, Señor, tener una relación contigo. Señor, trabaja en su corazón, Señor, trabaja en su mente, Señor. Y, Señora, que tu palabra llegue a lo más profundo, Señor, de su cuerpo, de su corazón, Señor, de su mente, Señor, y pueda conocer este día, Señor, a ti, Señor. Gracias te damos por esta mañana y nos encomendamos a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Tengan buenos días, hermanos.